Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Denuncian pandilla haitiana secuestra a corresponsal del grupo Telemicro en Haití. Se señalan a los miembros de la pandilla, 400 Maguozo, como los presuntos responsables del hecho. Alexander Gálvez, corresponsal del grupo de medios Telemicro en Haití, fue secuestrado este sábado por pandilleros haitianos en la frontera que une a ambos países. Según una denuncia realizada por el medio haitiano, Haití 24, y Noticias Telemicro, el periodista fue raptado en la carretera de Malpaz a plena luz del sol. Se señalan a los miembros de la pandilla, 400 Maguozo, como los presuntos responsables del hecho. Gálvez actualmente trabaja para la primera emisión y la emisión estelar de Noticias Telemicro. El periodista, cuya nacionalidad es haitiana, fue colaborador de la emisora de Haití, Caribbean FM, y tenía la columna periodística Tico Cenam Panjol en el periódico Premio Ocasión. Canciller alerta sobre dramática situación en que vive Haití. En la inauguración de la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, alertó sobre la dramática situación que vive Haití. Propuso a los ministros y ministras de Relaciones Exteriores que hagan un llamado a la comunidad internacional, para que brinde asistencia al hermano país, para que pueda superar la grave violencia e inseguridad. Abogó para que la comunidad internacional auspicie un gran diálogo que convoque a elecciones libres, justas y transparentes en Haití. Es importante que esta reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores hagan un llamado a la comunidad internacional que brinde a Haití la asistencia necesaria para superar la grave violencia e inseguridad de ese país y celebrar un gran diálogo nacional que convoque a una celebración de elecciones libres, justas y transparente, planteó el canciller dominicano al pronunciar un discurso en el acto inaugural de la reunión que se realiza en el Hotel El Embajador. En el acto inaugural también habló el secretario general iberoamericano interino, Marco Pinta Gama. El canciller resaltó que es el primer encuentro presencial iberoamericano que se celebra en 2 años. Salida de Joseph libera a Haití de un instigador contra el país. La remoción parcial del gabinete haitiano por el primer ministro Ariel Henry, con la notable salida del exministro de Relaciones Exterior, Claude Joseph, libera al régimen de una piedra en su zapato y abre el paso para unas mejores relaciones con República Dominicana. Joseph se había convertido en un contradictor del presidente Abinader, quien tuvo que regañarlo una que otra vez. Tampoco el joven político comprendió la actitud mesurada del primer ministro Henry, quien envió al embajador Daniel Suplicy a RD para suavizar las relaciones. Henry removió 8 de 18 miembros del gabinete, pero al parecer su intención principal era sacar a Joseph, que estaba marcando su espacio en un plan sedicioso y siniestro contra el primer ministro. Lo que se dice en Haití es que el ex canciller estaba asociado con gangas. Joseph había sido bien tratado por la Cancillería dominicana, que al parecer pasó por alto su actitud levantisca, con la bandera dominicana incendiada delante de una multitud. Ese detalle extraño en alguien que aspiraba a un puesto en el gobierno, lo recogió la televisión. Los varios pasos que dio Joseph desde el elevado puesto que ejerció no dejaron dudas de que buscaba animar el conflicto entre los dos países, para sacar ventajas personales y políticas mediante la promoción de un vacío de poder que complicara la situación. El presidente Abinader quizás tenga la oportunidad de entenderse mejor con Henry, si tomara las señas de las ventajas para los dos países. El nuevo canciller es Jean-Victor Geneus, quien fuera ministro para la diáspora haitiana y embajador en las Bahamas y otros países. Con los asuntos bajo control en el país, la economía con buenos pronósticos y los políticos adversarios tranquilos al menos hasta el año que viene, Abinader terminará el 2021 sin dolores de cabeza mayores y la frontera en paz para que el comercio bilateral fluya. Joseph instigaba. El ex canciller Joseph instigaba hacia el desacuerdo en las relaciones dominico-haitianas cuando trató de corregir al presidente Abinader, quien se quejó del peligro que representaban las pandillas haitianas. Para Joseph aquí había el mismo problema. En su tratar afán de apretar el pescuezo del primer ministro Henry, el destituido canciller le escribió una carta pública a su superior reclamando la continuación de la obra de desvío mediante una represa en el río fronterizo Masacre, algo que estaba paralizado.
El ex canciller recordó que la obra estaba en manos de una empresa de Cuba, la Dimbay, que había suspendido dichos trabajos por las quejas expresas de la Cancillería Dominicana y otros sectores dominicanos que la veían como improcedente y violatoria. El Estado haitiano no tiene por qué suspender o detener un proyecto que acometa bajo mandato de un gobierno extranjero, precisó el exministro de Exteriores, lo que habría rebosado el vaso de las acrimonias contra el primer ministro. Al día siguiente de esa ríspida declaración, Henry removió 8 de los 18 miembros del gabinete, notablemente Joseph, quien fue dejado sin puesto. El destino del joven político ha quedado en manos de la intrincada política de Haití dependiendo de decisiones del exterior. Joseph fue despedido tras su destitución el pasado lunes con saludos de sus partidarios que al parecer eran también contrarios al primer ministro Henry. Los acontecimientos ocurrieron al término de la tregua de una semana decretada por las pandillas para liberar el abastecimiento de combustible. Abinader y Biden. El presidente Abinader ha sido invitado por su colega de los Estados Unidos, Joe Biden, a conversar en una cumbre virtual para la democracia los días 9 al 10 de diciembre, a discutir medidas que fortalezcan la democracia y protejan a los países contra el autoritarismo. En su carta por medio de la Cancillería, el gobernante de los Estados Unidos le indica a su colega que a la conversación virtual invitará también a jefes de gobierno y a líderes gubernamentales y voces de las comunidades empresariales a que se unan a su iniciativa en la adopción de medidas para fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo. Es muy difícil que en ese diálogo Abinader no ponga en el tablero el problema de Haití, que ha sido de particular mortificación por las bandas armadas y el asedio al gobierno local. Biden se ha desprendido un tanto de la situación de Haití, aunque 14 de sus ciudadanos y un canadiense son rehenes de las bandas. La semana pasada 2 de los 17 rehenes originales fueron puestos en libertad. Los Estados Unidos no quieren involucrarse en la situación de Haití y así lo ha hecho saber el Departamento de Estado. En el almuerzo de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio de la RD, el encargado de negocios ahí, de la Embajada norteamericana, Robert Thomas, dijo que Haití debe buscar su solución. La decisión norteamericana podría tener sentido si se ha sopesado el parecer de los amigos de Haití como Francia y Canadá. Los países de CARICOM, que aprecian mucho a Haití por sus relaciones originarias antes de la lucha contra la esclavitud, normalmente prefieren un trato diplomático de ayuda al país caribeño. A Abinader podría irle bien conversar con Biden sobre la necesidad de mejorar el equipamiento de las fuerzas armadas de tierra de la RD a fin de poder encarar cualquier amago de amenaza de elementos bien armados que se levanten contra el gobierno haitiano y amenacen la frontera de los dos países por donde se mueve el mayor comercio bilateral. La composición del gabinete de Ariel Henry después de la reorganización. Los 8 nuevos ministros que se unen al gabinete de Ariel Henry son en su mayoría exparlamentarios y exministros. Todos fueron elegidos sobre la base del acuerdo político firmado el 11 de septiembre entre el primer ministro, miembros de la antigua oposición política a Jovenel Moïse y organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, Ricard Pierre, nombrado ministro de Planificación y Cooperación Externa, es un ex senador del Sudeste, un miembro influyente del sector democrático y popular que se había opuesto ferozmente al presidente Jovenel Moïse desde su elección. Alex Larsen, nuevo ministro de Salud Pública y Población, es la elección de la organización política INITE que, en un principio, apoyó al presidente Jovenel Moïse antes de pasar a la oposición. El doctor Alex Larsen se había desempeñado anteriormente como ministro de Salud bajo la administración de Preval Rosemont Pradel, nombrado ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, había ocupado anteriormente este cargo. Secretario general de la fusión, representa a este partido dentro del gobierno. Ramen Rival, nombrado ministro de Juventud, Deportes y Acción Cívica, es diputado, es la elección de la organización política Ensemble Nou Fo. Por su parte, Jean-Victor Genus, ministro de Relaciones Exteriores, fue exministro de Haití residente en el exterior y exembajador de Haití en varios puestos en el exterior. Fue nominado por organizaciones de la sociedad civil, según los signatarios del acuerdo del 11 de septiembre. Berto Dorcé,
nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública, Nesma Imani,